Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarme de nuevo en este día. Para las iglesias cristianas más litúrgicas, durante esta semana, el día jueves, estuvieron celebrando el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en el que, luego de haber terminado su parte en la misión de Dios, el Señor Jesucristo regresa a la diestra del Padre para sentarse sobre toda autoridad y sobre todo poder. El pasaje que le llamamos la Gran Comisión ha quedado registrado en los 4 evangelios y particularmente en el pasaje de Mateo, donde lo recordamos con mucho cariño. Dice así el pasaje: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje que conocemos como la Gran Comisión, en realidad son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Son esas palabras que Él escogió para darlas a sus discípulos en ese último encuentro que tuvo con ellos sobre la faz de la tierra. La verdad que estas son las palabras más importantes y las palabras que la iglesia debería de recordar y que lamentablemente nosotros hacemos una lectura muy limitada de ellas. De todo este pasaje, en realidad lo que recordamos y a lo que hacemos énfasis es en las primeras 3 palabras: por tanto, id. Y pensamos que lo único que este pasaje nos anima es a enviar misioneros. Por cierto que enviar misioneros es una parte muy importante en el cumplimiento de la misión de Dios. Pero lo que este pasaje, lo que las últimas palabras de Jesucristo dicen, nos enseñan acerca de la iglesia. Nos dan una fotografía de la iglesia que nos ayuda a nosotros a recuperar el sentido de lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y la manera como la iglesia mide su éxito. Este pasaje nos habla de 5 elementos que son 5 elementos muy importantes. El primero de ellos, cuando dice por tanto id, en realidad nos dice mucho más que enviar misioneros. Nos recuerda la naturaleza de la iglesia, que la iglesia es una iglesia peregrina, una iglesia que está en constante movimiento, una iglesia que nació para viajar. Cuando vemos el pasaje paralelo en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que cuando la iglesia es establecida, ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, había recibido el mapa de su trayectoria. Una iglesia que nació para viajar. Cuando continuamos leyendo, también nos pone en antecedentes y nos advierte acerca de la negligencia en la que caemos constantemente de no hacer discípulos. Porque dice que como resultado de este peregrinaje de la iglesia, discípulos tienen que ser establecidos en cada una de las naciones. No conversos, no personas que tienen un interés de asistir a la iglesia, no asistentes regulares a una iglesia, sino discípulos que se reproducen en otros discípulos, que son lo que el Señor quiere que sean, que hacen lo que el Señor quiere que hagan y están dispuestos a irse hasta lo último de la tierra. Luego dice a todas las naciones y nos recuerda que todo el mundo es nuestra parroquia, que nuestra responsabilidad como iglesia es que intencionalmente nosotros afectemos cada uno de los niveles de la vida, cada uno de los niveles de la sociedad, pero cada uno de los órdenes de la vida de las personas que están en ellos. Cuando continuamos diciendo, dice enseñándoles, y en este pasaje es enfático al decir enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y aquí nos recuerda que es nuestra responsabilidad que aquellos discípulos a los que el Señor nos ha dado a nosotros para reproducir en ellos el carácter de Cristo, profundicen en el conocimiento de las Escrituras, vivan por las Escrituras y gobiernen su vida a la luz de las Escrituras. Y termina hablándonos acerca de una tremenda promesa que quizá es nuestra parte preferida de este pasaje, cuando dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que el Señor Jesucristo nos está recordando es que la iglesia es de Él. La iglesia funciona por Él y la iglesia cumplirá su propósito gracias a Él.
Y si el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos invita a que nosotros recuperemos la integridad de vivir vidas santas como personas, como líderes de la iglesia y como iglesia, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pasaje de la Gran Comisión son las últimas palabras de Jesucristo. Y lo que Él quería es que nosotros entendiéramos que ese organismo, el organismo más poderoso que Él plantó sobre la tierra, salió de su corazón. Que Él quiere ver a la iglesia en constante movimiento. Él quiere ver que esa iglesia que está en constante movimiento como resultado produzca discípulos, pero que los haga en todas las naciones y en todos los órdenes de la vida y niveles de la sociedad. Pero Él también quiere ver a cada uno de los que entran a formar parte de la iglesia creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en esa relación permanente con el Señor, y Él espera que recuperemos la identidad. Espero que ahora que recordamos ese momento maravilloso en el que el Señor se encontró con sus discípulos por última vez, nos tomemos el tiempo de releer este pasaje y de poner atención a cada uno de los detalles que nos recuerdan muchas cosas que el Señor nos mandó a hacer y que nosotros no las estamos haciendo. Que el Señor nos ayude a ser cristianos de la Gran Comisión, a ser una iglesia de la Gran Comisión, a honrar las últimas palabras de Jesucristo. Que el Señor lo bendiga y gracias por acompañarnos en este video.